Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Bienvenidos, bienvenidas a estas cápsulas de filosofía lúdica, que es jugar a pensar y pensar jugando. Yo soy Angélica Sátiro y la temática de la cápsula de hoy es... Y lo que vas a encontrar aquí son algunos elementos para ayudarte en este caminar pedagógico por la maravilla que es desarrollar la capacidad de pensar de tus estudiantes. Encontrarás un contenido, un material, unas pautas pedagógicas y algunas actividades prácticas. Como decía Machado, el poeta español, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Seguimos con la ciudadanía creativa, pero ahora vamos a abordar ciudadanía creativa y medio ambiente en la cápsula 7. La ciudadanía creativa es una línea de creatividad social desde la perspectiva interna de la persona, el ethos creativo que comentamos ya en otra cápsula, y de sus interacciones con los demás. Y también es desde la perspectiva sistémica de la vida y de la sociedad y de la educación. Es decir, es entender que todo está conectado con todo. El medio ambiente, el ecosistema naturaleza, pero también entender la sociedad como un ecosistema y entender que la educación también, en procesos educativos estamos todos conectados con todos. Hay que poner el ojo en las personas, en el ambiente, en los procesos, en los resultados, ¿no? Y esa línea de ciudadanía creativa defiende la dignidad de la infancia y de la juventud y el reconocimiento de su acción ciudadana. Porque hay gente que piensa que la infancia no puede ser ciudadana, que eso es cosa de adultos. Son ciudadanos los que votan y los que pagan impuestos, pero esa es una manera muy reducida de entender la ciudadanía. Aquí estamos entendiendo que desde pequeñitos los niños, las niñas pueden participar de la vida social y tenemos que dar su dignidad para que lo puedan hacer. ¿Y en qué eso va conectado a la filosofía lúdica? Porque para participar socialmente hay que tener el pensamiento desarrollado, porque senão não aportamos buenas ideias. Participar en la sociedad implica aportar mejores ideas, ¿cierto? Y para eso la filosofía lúdica nos ayuda a desarrollar. Entonces, el Jardín de Juanita, que es lo que nos trae esa cápsula, es una acción de ciudadanía creativa. Nuestra idea es entender que crear un jardín es crear vida, porque todo está conectado con todo, es aquel concepto sistémico, el concepto ecosistémico también. Ese proyecto existe desde 2016 y actualmente está vigente en 9 países diferentes. En México entró incluso entró en la parte curricular de varias escuelas y hacen con sus niños y niñas, con sus adolescentes, pues la transformación de los espacios en jardines y en algunos casos en jardín huerto, ¿no? Que también desde el inicio, desde el momento cero, lo van trabajando. Lo más importante es saber que la infancia y la juventud son los protagonistas de ese proyecto, no mano de obra barata para transformar el espacio a costa de quien va a trabajar sin cobrar. No es ese el concepto, sino que es aprender en la naturaleza, aprender tocando tierra, aprender con el cuerpo en relación con la vida animal, con la vida vegetal, con la vida mineral, que allí está. Y para eso contamos, por un lado, con el cuento filosófico, que es el Jardín de Juanita. Claro, ela aqui está muito preocupada porque um dia sonhou que todo estava del revés, todo estava ao contrário. Então, ela sempre tem essas histórias. Pero, entre outras coisas, ela descobriu um jardim de basura, um jardim que não tem vida, nem vegetal, nem animal,
todo lo que tiene son basuras y basuras y basuras. Entonces esa pesadilla le deja desesperada. Y a partir de ahí, pobreta, bien desesperada, ella empieza a reunirse con sus amigos para ver qué hay que hacer. Entonces van a su jardín, que sí que está vivo, y a partir de ahí empiezan a tratar de pensar qué se puede hacer para recuperar la naturaleza. Claro, esse cuento va muy conectado a los problemas que tenemos hoy con el medio ambiente, que es el calentamiento global, y también con los objetivos de desarrollo, los ODS famosos. Hay una parte importante que tiene que ver con el medio ambiente, con la conciencia planetaria, con la conciencia global de que ese planeta está pasando por una crisis importante ambiental y que desde pequeñitos, pequeñitas y adolescentes podemos hacer alguna cosa. Entonces, a partir de ese cuento filosófico, vosotros también tienen una guía que es Ciudadanía Creativa en el Jardín de Juanita, que es el jardín como recurso para jugar a pensar y el pensamiento como recurso para reconectarse con la naturaleza. En esta guía vais a encontrar, por un lado, una parte más conceptual que les explica por qué es importante hacer hoy ese tipo de trabajo. Por otro lado, tiene un montón de propuestas de actividades con rutas por la ciudad y por la naturaleza, con actividades vivenciales, plurisensoriales, con el cuerpo, porque pensar no es una cosa que ocurre de aquí para allá, ¿no? Pensamos con todo el cuerpo. Entonces, cuando vamos a aprender en la naturaleza, pues hay un montón de propuestas de actividades para que eso ocurra, y luego con las habilidades de pensamiento, el desarrollo de las habilidades de pensamiento que venimos trabajando en las varias cápsulas de filosofía lúdica. Aquí en el jardín desarrollamos las habilidades de percepción, de investigación, de conceptualización, de razonamiento, de traducción. Entonces, dentro de esa guía van a encontrar muchísimas actividades que ayudan a hacer de ese jardín una realidad. Ahora bien, hay unos fundamentos, hay unos autores que quien quiera después puede investigar un poco más, pero hay principalmente 4 ejes importantes y una finalidad. La finalidad es la reconexión con la naturaleza, porque si nuestro planeta llegó al punto que estamos es porque nos desconectamos de la naturaleza. Entonces, una de las cosas principales es sentirse parte de la trama de la vida y formar parte de generar vida. Por eso yo decía que crear un jardín es crear vida, ¿cierto? Entonces hay todo un proceso aquí que es la finalidad, y los 4 ejes pasan por varios ámbitos, desde el ámbito literario hasta el ámbito del pensamiento y hasta el ámbito de la ciudadanía creativa, o sea, crear jardines reales en sus escuelas, en sus barrios, en sus ciudades, en sus casas. Y hay varios ejemplos prácticos que les invito a ver en el Facebook del Jardín de Juanita, porque como llevamos muchos años de trabajar, pueden ver ahí una variedad tremenda. Hay desde mini jardines hasta jardines que impactan todo un barrio y hacen un trabajo de ciudad importante. Jardines creados, pensados, diseñados, investigados, hechos y cuidados por niños y niñas y jóvenes, desde 3 añitos de edad hacia adelante. Aquí hay algunos ejemplos en fotos, pero es que son muchísimos. Y hay unos casos que incluso ganaron premio. En Uruguay ganó un premio de innovación educativa, una que hizo mini jardines. Aquí en España ganaron premios importantes de educación ambiental, varias escuelas que trabajan con el proyecto, y esperemos que siga así, porque es un proyecto bastante vital. Pero aquí hay ejemplos importantes. En ese caso, es un jardín de Juanita en Ciudad de México que tuvo el temblor en la tierra. Ellos ya tenían un jardín precioso, que por cierto yo fui a visitar,
construído por los niños y niñas del último año de primaria que querían dejar un legado a los chiquitines que llegaban a la escuela. Me pareció una cosa más bonita que quisiera, como se despedían del colegio, de la escuela, querían dejar algo y dejar un jardín maravilloso. Pero hubo el terremoto, el temblor, la escuela casi se destrozó, estuvo bastante tiempo cerrada y claro, el jardín se quedó arruinado. Y cuando ya pudieron volver a la escuela, una historia bonita. Aquellos que ya se habían ido volvieron, han vuelto para ayudar a crear el jardín otra vez. Estas son lecciones de la naturaleza, ¿no? Que en el fondo son lecciones de lidiar con los obstáculos, con aquello que criamos con ilusión, pero luego pueden derrumbarse y no depende de nosotros, pero nos mantenemos ahí a favor de la vida, ¿no? La ética del cuidado, cuidamos del medio ambiente, cuidamos del otro, cuidamos de nosotros mismos. Y cada foto de esta tiene muchas historias. Son historias de conexión entre niños, niñas, jóvenes, adultos, la participación de la familia. Para quien va a empezar, aquí están todas las ideas para que puedan hacerlo bien. Recordando que es un proyecto de ciudadanía creativa, con lo cual implica una acción que los niños y niñas y jóvenes sean reconocidos por los demás como capaces de haber hecho eso, pero también es un trabajo de filosofía lúdica, con lo cual es un trabajo de pensamiento. Ese jardín es un lugar para ir a dialogar. Todo el proceso es un proceso que está reflexionado, pensado, cuestionado, razonado, imaginado, ¿cierto? Entonces, todo eso es muy importante. ¿Y cómo iremos a un jardín real? Les dejo aquí a esa mariquita Juanita juguetona que irá caminando con nosotros y nosotras a ver qué más podremos hacer con la naturaleza. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. Estamos aquí en un espacio de Rocumbert, de la Fábrica de Artes de Granollers, y como podéis ver, aquí no hay todavía ningún jardín, no está cultivada la tierra. Y una de las cosas que pretendemos hacer en el proyecto que se está desarrollando aquí con algunas escuelas es justamente crear un jardín de Juanita en ese espacio. Es poder ver la transformación de una tierra, de un rincón, sin el cuidado de la mano humana y después ese proceso de relación entre cultura y la naturaleza, entre pensamiento creativo y acción creativa y acción de ciudadanía creativa, pues varias escuelas del entorno van a venir aquí con sus estudiantes para crear el Jardín de Juanita. Aguarden. Y esto es algo que podéis hacer en vuestros entornos. Si estáis en una escuela que no cuenta con un espacio como este para crear un jardín, que es el caso de una de las escuelas del entorno, que es puro cemento, podrán venir aquí, cuidar a la tierra, crear belleza, crear el jardín y hacer su acción de ciudadanía creativa. Entonces vosotros también podéis hacer en vuestro entorno, juntarse con un centro cultural, con la municipalidad, el ayuntamiento, para adoptar alguna plaza, algún rincón de la ciudad donde se pueda crear un jardín. Recordando que quien crea un jardín crea vida. Estoy en un jardín de Juanita, que de hecho ya está pensado un proyecto para realizar aquí con criaturas de las escuelas del entorno. Una actividad fácil, sencilla, para hacer con la naturaleza es, en el otoño, recoger las hojas secas de todos los colores y formas. Solo el acto de recoger ya es una actividad fantástica. Además se puede agrupar, clasificar, estudiar, dibujar, a partir de aquí escribir. Hay varias actividades para hacer con las hojas secas que vamos recogiendo del camino. Y una de ellas también es crear como máscaras para hacer un teatro sobre la inteligencia vegetal. ¿Qué dirían las plantas si ellas hablaran?
¿Cuál sería la voz de las hojas? O cosas así. Una actividad lúdica para hacer en el jardín de Juanita serían las varias maneras de ver, de observar, con algunas gafas que cambian de color o de forma. Otra manera sería explorar cómo es ver con un binóculo, qué es lo que podemos observar con una lupa, qué podemos observar, por ejemplo, con un ojo de insecto, cómo se pone la realidad. Y si no tenemos estos objetos, podemos jugar con un vaso, giramos el vaso de vidrio, de cristal, lo miramos por un lado, lo miramos por otro, con algún plástico de alguna bolsa que estamos reutilizando. Es decir, lo más importante es explorar las diferentes maneras de observar la naturaleza y de mirarla creativamente. Una sencilla, con los dos dedos en pinza, cerrar los ojos y hacer así, a ver qué vemos en ese encuadre. Aquí es fácil. Juguemos a pensar en el jardín de Juanita. Cuando venimos con nuestros estudiantes en espacios muy abiertos, a veces uno de los problemas es cómo llamarlos la atención. Utilizar recursos como puede ser una cataca o cosas que están a disposición en la escuela o incluso algún instrumento musical como puede ser una ocarina. Seguramente te harán caso. Una actividad interesante para hacer en el jardín de Juanita es recoger las piedras naturales que están en el ambiente y a partir de ahí con los estudiantes pintar los personajes. En ese caso, estos son los personajes del cuento de la Mariquita Juanita que luego surgen en el cuento El jardín de Juanita. Son los mismos personajes y están pintadas por una madre de familia que acompaña a sus niños y niñas en ese trabajo. Ahora bien, lo más interesante es hacerlo con los propios niños y niñas y a partir de ahí jugar a narrar, a contar las historias y a entender que la naturaleza nos da diferentes tipos de materiales orgánicos que nos pueden permitir jugar a pensar, jugar a crear, jugar a inventar, materiales que luego nos sirven incluso pues para hacer matemáticas, para estudiar científicamente los animales, para entrar a inventar otros tipos de historias con los mismos personajes, entre otras cosas. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. Esta cápsula dedicada a ciudadanía creativa y ética ambiental trae una cosa fundamental para la calidad de aprendizaje de las personas portadoras de necesidades y capacidades diferenciadas. Se trata de aprender en la naturaleza, que es algo que les va a tocar sensorialmente todo su cuerpo, con las necesidades que tenga, con sus especificidades, pero sí hacerse ligamen con la naturaleza y con uno mismo, ¿no? Y con la naturaleza en uno mismo. En educación inclusiva, todo lo que se va a trabajar aquí es fundamental, para garantizar esa calidad de la experiencia educativa. Llegamos al final de esta cápsula de filosofía lúdica. Espero que te sientas motivado, motivada para atreverse al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético de tus estudiantes. Ya dice nuestro poeta Antonio Machado, el camino son tus huellas y nada más.
Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.